Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios nos regala su sabiduría. Recibámosla con apertura y gratitud y dejemos que esta sabiduría nos modele, no para contar las gotas de lluvia o los granos de arena, sino para poder contemplar con los ojos de Dios el mundo y nuestra propia existencia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, concédenos que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura
Lectura del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor, y está con Él para siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes que todas las cosas fue creada la sabiduría y la inteligencia previsora, desde la eternidad. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Y quién conoció sus secretos designios? ¿A quién se le ha manifestado la ciencia de la sabiduría? ¿Y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo uno es sabio, temible en extremo, el Señor que está sentado en su trono. Él mismo la creó, la vio y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La dio a todos los hombres según su generosidad, y la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes,
Respondió Jesús, ¿cómo es eso? Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, Señor, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más y más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de este y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo medio muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, así como termina, porque la enseñanza verdaderamente después de todo lo que hemos escuchado, esta narración maravillosa también de Marcos, es como que estás viendo una película, ¿verdad? Que le estás siguiendo ahí a Jesús en todo lo que va diciendo, en todo lo que va haciendo, y nos presenta características esenciales de nuestra vida. Todo lo que está diciendo así son expresiones y características de lo que nosotros vivimos, nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Pero termina con la lección, ¿verdad? Porque esa es la lección, como decimos nosotros, moraleja, ya de al final, ¿verdad? Y justamente ellos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros, con nuestra sociedad? ¿Por qué andamos en tanta corrupción? ¿Por qué andamos de esta manera? Si todos decimos que pasamos por colegios religiosos, o fuimos a las parroquias, o fuimos a las capillas, o fuimos acá a Cupé, o somos un pueblo cristiano, todo el mundo, ¿verdad? Hablamos de esto, todo el mundo, y sabemos. Y después entonces, ¿por qué nosotros no podemos expulsar esta clase de demonios? ¡Demonio! Ya le coñan debe, ¿verdad? Y estamos así tan mal en cuanto a nuestra organización de sociedad, de nación, de país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, si miramos y decimos, tenemos una riqueza impresionante, ¿verdad? O también decimos, ¿por qué tanta gente que continúa, a pesar de que hablamos de una democracia de hace cuántos años, ya más de 35 años, ¿verdad? Y sin embargo, seguimos igual. Nosotros pensamos que aquí estaba por fin, ¿verdad?, la miel de que íbamos a comenzar a trabajar y a caminar juntos después de grandes tinieblas en que vivimos y estuvimos también otros 35 años sucumbidos, ¿verdad?, dentro de unas tinieblas de dictaduras, etc. Y ahora decimos, bueno, ahora estamos otra clase de dictadura, ¿verdad?, otra clase de dictadura. Entonces, nañase nunca, allá pues allí. Entonces la pregunta está muy bien hecha porque es una pregunta que nosotros le llamamos justamente dentro de la pedagogía que nosotros tenemos que responder. Son las preguntas retóricas. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Hemos escuchado muy bien la narración, que te cuenta de todo un poco, este niño. Hace mucho, Jesús le pregunta, ¿hace cuánto tiempo que ustedes están así como nación en este país? Y o sea, tenemos que ir entendiendo. Después también aquí hay convulsiones, es decir, hay situaciones en que el mal te tiene peor, te tira por el suelo. ¿Cuántas veces en nuestra nación, verdad? ¿Cuántas situaciones sociales hemos tenido también nosotros? Hemos sufrido, ¿verdad? Y seguimos sufriendo. ¿Cuántas situaciones? Bueno, todas estas preguntas retóricas solamente nosotros, en la medida en que tenemos la capacidad de reflexión y que por lo menos si tenemos un dedito de cerebro, lo vamos a poder reflexionar. Jesús, miren cómo le responde. Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que esta clase de demonios solo se expulsa con la oración.
primero tenemos que saber lo que significa entonces la oración. Porque nosotros enseguida podemos decir, ¿y cómo se hace la oración? La oración no es solamente decir, Padre nuestro que está en el cielo, Dios te salve María. También puede ser, porque si comenzamos a mirar palabra por palabra, teología del Padre Nuestro que Jesús nos enseña, o teología del Ave María, del saludo del ángel y el compromiso justamente que le está pidiendo Dios a nuestra Madre María, etc. Bueno, pero eso ya es entrar y hacer una teología y un estudio profundo para entender qué significa la oración. Pero en definición, la oración de por sí significa, queridos hermanos, una comunión directa con Dios. Entramos en comunión y en sintonía con Dios. La oración no es que yo voy a, como algunos dicen, añembo etan de gente cambias a Juan, dereñe convertir a Juan, añembo eta fulano y catu a Juan, ya pecaña. No. Ustedes saben que la oración en realidad es para nosotros, para el que reza es la oración, el efecto. Pero que después ese efecto que hace en mí tendrá repercusión en la otra persona. Por ejemplo, si la semana uno va la japona, haciendo esta pregunta, eiku, peamos en una pequeña porque pea porque pea que mañana de ya en domina pea aña la otra. No, de ella el Señor diga tu jamás enseñan de yara o sacande, ahí está el discernimiento. Señor, ¿cómo tengo que orar yo para poder cambiar verdaderamente? Yo cambiar en mi relación y cómo yo le puedo ayudar a esa gente. Entonces, por eso yo digo, muchas veces nosotros aquí despotricamos contra los políticos que son corruptos, que esto, que aquello. Es cierto, pero nosotros tenemos que rezar, pero no para que cambias a más y que dejarlo así. También tenemos que rezar para que se den cuenta. Pero en realidad la oración tiene que cambiarnos a nosotros, para que nosotros no lo elijamos más después y no los pongamos más a esta clase de gente, ¿entienden? La oración nos cambia. ¿Qué relación vamos a tener con esta persona que está? Y ese es el objetivo. Entonces, por eso Jesús dice, esta clase de demonios, con Aishagua, solamente con la oración se los puede expulsar. Así que, queridos hermanos, ya le cogen a BBTI tarea esencial para nosotros. Siempre nos llama a la conversión. En la medida en que rezamos, y tenemos que hacer también incluso un curso, ñañembo, ¿qué es la oración? ¿En qué consiste la oración? ¿Cuáles son los efectos de la oración? ¿Verdad? ¿Cuál es la predisposición de la oración? Porque así como Jesús nos dice, para poder hacer el bien, para expulsar el mal, nosotros tenemos que ser gente de oración. Porque la oración te trae a vos en tu vida, en tu corazón, a Dios. Y cuando le tenés a Dios, nunca vas a hacer algo negativo. Y por eso después justamente el Señor nos había dicho la capacidad de amar al enemigo, de rezar por el enemigo, de ayudar justamente para que exista una concordia y busquemos el bien de la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que revele con generosidad la sabiduría y la bondad de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los enfermos, para que encuentren la compasión y la cercanía de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familia, para que sepan comprender la voluntad de Dios y se acerquen a Él con esperanza. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, el cual, siendo Dios, constituido Señor del universo, hoy es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.